Hola, ¿qué tal amigos? Una vez más, saludos a todos. Gracias por estar en sintonías de Crónicas de Vida. En esta ocasión tenemos la oportunidad de estar con una invitada más y es nuestra hermana Dulce María Sobalbarro. Bienvenida, Dulce, ¿cómo está? Bien, bien, bien. Muchísimas gracias, Eliezer, por la invitación y pues aquí estamos, hermanos, para Cor- que nos pregunte lo que quiera y por supuesto esperando que el programa ayude a muchas personas y felicidades, felicidades Muchas por el gracias. podcast. Va creciendo Gracias. y lleva el respaldo ahí del Bueno, equipo. este es el capítulo número 6 y estoy muy agradecido con Dios porque haya aceptado nuestra invitación. Y vamos a comenzar ya de un solo, al grano. Me siento un poquito nervioso porque yo no soy periodista. Usted sí es periodista, usted sabe cómo entrevistar. Pero bueno, vamos a comenzar. Me gustaría saber cómo comenzó, cómo inició esa pasión y ese amor por el periodismo. Precisamente inició porque allá por la época de los 80 solo teníamos como alrededor de 4 o 5 canales de televisión. Yo miraba a las presentadoras o miraba a las personas saliendo en televisión y siempre me visualicé en una pantalla chica. Siempre decía, qué bonito, o sea, ¿qué se sentirá salir en televisión? Pero lejos de sentir como ese afán por salir, mi propósito era ayudar, porque siempre ha habido una gran necesidad en la gente y siempre me he direccionado en esa área, en lo que es el área de servicio social. Y mi mamá, en aquello entonces, me tenía un mal apodo que me decía María Teresa de Calcuta. Vos a Ajá. todo mundo querés ayudar, vos a todo mundo querés darle, vos a todo mundo querés enseñarle o apoyarle o ver de qué manera podés solucionarle los problemas. Y yo veía siempre el medio como un puente de ayuda a las personas. Así inició. Así inició, qué bueno, qué bonito. Supongo que tenía algún referente, alguien que usted decía, yo quisiera ser como tal persona. Pues fíjate que mi referente en la televisión para esa época era el boom en el área de música, sí, Ok. era Luis Miguel. Ah, Luis Miguel. O sea, yo miraba a Luis Miguel y yo decía, pero qué niño más lindo, qué bonito canta, qué bien se ve en televisión. Pero ya hablando un poco influyó mucho lo que eran las películas mexicanas como Cantinflas, como la película de María, como la novela de Thalía, Las Tres Marías. Entonces toda esa parte influyó porque yo decía, pues si esta gente sale haciendo tantas cosas, ¿por qué no hacer algo en pro de ayudar a la gente? Y por esa área siempre me dirigí mucho. Nunca tuve como esa vena artística de hacer algo para destacarme como artista porque no canto, no bailo, no hago nada más que hablar mucho. Entonces decidió estudiar la carrera Sí. y luego, ¿cómo fue su inicio en los medios? Mi inicio precisamente fue muy difícil porque para aquello entonces trabajar en televisión, en radio o prensa escrita se solicitaba un requisito muy importante y era ser licenciado en comunicación. No es como ahora que vos venís, prendes un celular y ya pues te hace viral en redes sociales. En aquellos entonces no, era más difícil porque la asociación de periodistas, en este caso, era muy celosa de guardar el gremio, de cuidar el gremio, en el sentido de que no cualquiera podía hacerse llamar periodista, no cualquiera podía hacerse llamar presentador, Sí. comunicador, y había que cumplir ese parámetro que yo le doy gracias a Dios porque me inicié en una época muy estricta que nos exigía prepararnos, que nos exigía respetar la carrera como tal y yo inicié en radio. Ok. No tengo buena voz para radio, Sí, pero yo le escucho buena voz. mis inicios fueron en radio y fue una experiencia muy bonita, pero sentía que no era mi área, no era ahí donde yo quería estar. Y en este caso, la licenciada Marta Marina González y Adolfo Olivas, que en paz descanse, fueron mis maestros. Ellos siempre me enseñaron, me guiaron, me encaminaron, me prestaban libros, siempre me instaban a que me preparara, a que estudiara. Pero para cuando yo estudio la carrera de comunicación, no estaba en este libro. Ok. A mí me tocó viajar a Managua.
a la Universidad Hispanoamericana. Yo ahí me gradué como licenciada en comunicación, pero tenía que trabajar para poderme pagar la carrera, porque mi mamá era la que estaba en contra de que yo estudiara esta Ok, carrera, sí, porque sí. ella veía las necesidades, las dificultades que tenemos los hombres y mujeres de prensa desde por los siglos de los siglos. Siempre hemos tenido muchas dificultades, no gozamos de un salario digno, no tenemos una pensión una vez que nos jubilemos, entonces quedamos como en el aire muchas veces. Ella me veía como una administradora de empresa Ujú. o una licenciada en contabilidad. Yo le decía, mamá, pero ¿cómo me pedís que sea licenciada en contabilidad si yo era maleta en matemáticas? Yo era malísima, yo era muy mala alumna en matemática, pero en la universidad me di cuenta que no era yo el problema, eran las profesoras. Entonces, me inicié con mucho sacrificio porque me tocó trabajar para pagar mi carrera, porque mi mamá me dijo, yo te apoyo, pero sí estudias la carrera de Ok, ok. administración de empresa, que solo aguanté un semestre en Upoli, acá en Estelí, y le dije, mamá, esto no es para mí. O sea, si no me dejas estudiar la carrera de comunicación, pues no voy a estudiar nada. Y entonces me dijo, bueno, la va a estudiar, pero usted se la va a pagar. Y pues así fue. Trabajaba de lunes a viernes y los sábados yo viajaba a Managua. Me iba en el bus de las 4:45 o en el bus de las 5:15. Llegaba a Managua y tuve siempre un ángel maravilloso. Mi mejor amiga de la universidad, que se llama Tania Méndez, ella fue muy especial conmigo. Yo llegaba con muchas dificultades a Managua. A veces no llevaba dinero para comer y ella siempre resolvía y entre lo Sí, sí. poquito que llevaba o llevaba comida de su casa, igual yo llevaba un poquito de comida de mi casa para poder sufragar los gastos de transporte, de pagar los folletos, de comprar quizás un libro que se necesitaba. Y en esa parte, pues siempre estuve rodeada de muchos ángeles. Mucha Qué gente bueno. me ayudó, mucha gente me apoyó. Y a veces en el mismo bus, transporte Jerry de Estelí, no me cobraban el pasaje. Eso es una bendición siempre. Una bendición muy grande. ¿Y qué tal esa experiencia de vivir acá en Estelí? Luego por esa necesidad, no, no vivió, ¿verdad? En Managua, No. regresaba. Ah, yo pensé que No, estaba viviendo en Managua. sí me tocó una época para cuando estaba en tercer año, me tocó hacer las prácticas y la hice en Canal 12 en Ajá, Managua. ok. Hay una historia detrás ahí de otros medios, que no voy a decir sus nombres, pero fueron experiencias muy tristes, muy lamentables. Y Canal 12 en Managua me abrió las puertas. Le tocó vivir en Managua entonces. Sí, me tocó vivir en Managua y doña Nanda Valle, que era la directora de Canal 12, que en paz descanse, fue una persona que me abrió las puertas del medio, siempre me decía, tienes potencial, tienes madera, quédate acá, pero yo estaba muy arraigada con mi ciudad y quería regresarme, quería estar acá, no me sentía como muy libre de poder volar yo sola allá, me sentía muy sola, me sentía muy triste y yo dije, Señor, si yo voy a hacer algo en la comunicación, creo que lo puedo hacer en mi pueblo. Y gracias a Dios y al respaldo de muchas personas que me han apoyado, pude hacerlo. En el año 2009 se me llama de parte de la empresa Telecable Estelí, cuando Telecable Estelí regresa Sí, nuevamente a la sí. ciudad de Estelí, y me dice el licenciado Lanusa, que es el gerente actual, que hay una frecuencia, que si la quiero trabajar. Pues yo sentí que en ese momento dije, yo de aquí soy, y aproveché la oportunidad, le di muchísimas gracias a Dios primeramente, y a él también y a los socios de la compañía, y desde el 2009 hasta la fecha estamos con TV Estelí Canal 19. Excelente. Bueno, usted sabe que en este camino de la vida, nosotros siempre nos encontramos con personas buenas que nos apoyan. Ya nos ha comentado acerca de esos ángeles que se encontró por su camino. Pero también nos encontramos con gente negativa, gente que te cierra las puertas, gente que te trata mal. ¿Pudiera usted contarnos algunas experiencias de gente que tal vez en el camino se le interpuso para decirle, mira, vos no vas a llegar a ningún lado? Sí, precisamente en ese andar de buscar mi lugar para poder hacer las prácticas de televisión en un medio nacional, omitiendo nombres
por la ética, de mi parte, claro. Yo llegué y el jefe de prensa me hace la prueba de cámara. Estaba más delgadita, estaba más jovencita. Y me dice que le gustó cómo me veo en cámara, te ves bien, mira, chavala, tenés potencial, tenés madera, venite mañana. Para mí era quedarme en Managua, y el quedarme en Managua era mi amiga Tania Sí. Méndez, la que en ese momento estaba, no te preocupes, la casa a la orden, la comida, y yo te apoyo, yo te ayudo. Y me quedaba en la casa de mi amiga, y sus papás también fueron muy buenos conmigo. Al día siguiente yo llego y nuevamente me hacen las pruebas de cámara, pero me llamó la atención algo, que al siguiente día que llego, él me pone a modelar frente a la cámara. Y yo decía, A modelar. a modelar. Date la vuelta, anda, camina para allá, Ujú. regresate, ahora siete para acá, quédate de espalda, ponete de perfil. Digo, o sea, entonces yo le dije, licenciado, disculpe, yo quiero trabajar como periodista, no como modelo. No tengo ni la estatura, no tengo ni el estándar físico para que lo tome en cuenta. Vos hace lo que yo te digo. Eso fue lo que me dijo. Y en ese momento es como Sí. un latigazo, y te callas y te calmas. Pues yo, en esa necesidad de querer entrar y de adentrarme en un medio de comunicación nacional, hice lo que él me dijo. Posterior a eso, me manda a llamar a la oficina, me presenta el material audiovisual en una pantalla pequeñita y ¿ya te viste? Sí. ¿Te ves bien? Sí. Tengo que mejorarte algunas cosas, pero lo vamos a platicar. Ah, ok, está bien. ¿Nos podemos ver en la noche? Foco rojo, foco Ujú. rojo, foco Ya rojo. iba raro el asunto. Ya vi raro yo esto. Y pues yo tenía 17 años, le dije a él que sí, ok, yo regreso en la noche, más no sabía que yo regresaba con mi amiga. Sí, Yo sí. nunca caminaba sola. Llegué con mi amiga y se molestó porque vio a mi amiga ahí, me hizo pasar a la oficina. Mira, yo te voy a hablar claro. Aquí esto de la comunicación es muy fácil. Y yo, ok, vos vas a hacer lo que yo te diga y vos vas a salir de ahí. Y yo, sí, está bien, jefe, mire lo que usted diga, usted me tiene acá a la orden, yo estoy anuente a poder colaborar y a dar lo mejor de mí. No me estés con tus cosas, me dice él con su típico habladito de Managua. Vos vas a hacer lo que yo te diga y vas a mantenerte con la boca cerrada. Y le digo, ok, ¿qué quiere que haga? De aquí nos vamos a ir juntos para otro lado y ahí te lo voy a platicar mejor. Fue cuando le pregunté que a qué. No te hagas chavalita campesina, me dijo. En ese momento veo que él cambia su voz, le cambia el semblante del rostro, y le digo, disculpe, ¿por qué me dice Ujú. campesina? Soy del norte y todos los norteños son unos campesinos. Pues sí, soy campesina, mucha honra. Posterior a eso, se me va por detrás de la silla y me pone las manos en el hombro y me dice, aquí vas a hacer lo que yo te diga. Cuando yo siento que él va a bajar la mano, yo me interpongo y ya sé a lo que él va. Él lo que quería era que yo accediera a sus instintos bajos, a lo cual yo le respondí que no, no. Mírelo, si para yo salir en televisión el precio que yo tengo que pagar es este, prefiero no salir. Y me dijo, ok, lo que usted diga. ¿Sabe qué? Se me va de aquí, campesina, me ofendió, me dijo un montón que yo no iba a ser nadie, que él se iba a encargar de que yo no saliera en ningún medio, que él me iba a mal recomendar, que él iba a dar muy malas referencias mías y que él se llamaba fulano de tal si yo salía en televisión algún día. Yo solo me volteé y lo quedé viendo y le dije, está bien, muchas gracias. Me fui del lugar, salí llorando. Imagínate una niña de Sí. 17 años con todos los sueños, que en ese momento vino alguien con mucha más edad, con tanta experiencia, con un recorrido profesional y me dice que yo no voy a ser nadie, me ofendió, me trató mal. Él quiso eliminar mi sueño, más sin embargo había algo dentro de mí que yo dije, ok, aquí en Managua no voy a hacer nada, pero sí lo voy a hacer en mi ciudad.
Y siempre tuve el respaldo de Dios en muchos sentidos, en muchos aspectos. Viniendo a Estelí, pues vine derrotada, Sí. vine muy triste y sí dudé si terminar o no terminar la carrera, pero yo dije, yo no he avanzado hasta aquí para dejar esto a mitad de camino, yo lo voy a terminar. Y con los años Dios me dio la bendición de tener el medio de comunicación. Años después, como unos 6 años después, a mí me contratan para que sea la delegada de Intur en Estelí. Hicimos todo un recorrido por Managua y me tocó visitar este medio de comunicación para dar a conocer todo el trabajo que se estaba haciendo con un proyecto que se llamaba La Ruta del Café. Llegamos al medio y cuando yo llego, pues ya imagínate, 6 años después, ya una mujer más madura, más arreglada, más presentable, con traje formal, me veía él mucho y era como tratando de identificarme, como tratando de decir, ¿será o no será? ¿Quién es? Me parece que la conozco. Yo me acerqué a él y le dije, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Me recuerda? Y me dijo, no, soy Dulce María, la muchacha campesina de Estelí, que estuvo en su oficina y que usted dijo que nunca iba a salir en televisión. Gracias por la invitación. Y me di la vuelta. Ese hombre se puso pálido, o sea, se puso pálido y yo solo dije, gracias Señor, porque tú peleas nuestra batalla, porque tú siempre avergüenzas al que nos quiere humillar. Y llegué de una manera relevante al medio. Llegué por la puerta grande, no llegué de una manera que él sintiera orgullo de Sí. de decir mis palabras tuvieron peso, porque también tiene que ver mucho eso, o sea, vos tenés que aprender a diferenciar las ofensas y las humillaciones, tienes que tomar en cuenta de quién vienen y de dónde vienen, y vos vas a permitir si te afectan o no, y en este caso a mí no me afectaron. Es impresionante también la fuerza, o sea, su fuerza, la fuerza que tuvo porque cuando se presenta donde alguien que tiene nivel, por decirlo así, que tiene experiencia y alguien novato, aprendiz, y que te traten de esa manera es muy fuerte, es Sí. muy malo, por decirlo así. Yo pensé que eso solo pasaba en las películas o en las novelas, pero No, no. me miré como la Marimar en ese entonces, humillada en el charco de lodo. Sí fue muy triste y muy decepcionante al mismo tiempo, porque yo a esa persona la admiraba. O sea, era como mi referente nacional, que Ok. era un hombre que había logrado tanto, que ahora estaba como jefe de prensa, y yo decía, wow, todo lo que ha logrado, y qué maravilloso, y yo algún día quiero ser como él. Y ver que la persona que vos admiras es la que te humilla, y es Sí, la que trata de estancarte y arrinconarte, y decirte, vos no vas a avanzar si yo no lo permito. qué triste. Durante ese proceso, antes de llegar a tener la frecuencia para el canal y después de haber pasado por esa experiencia, supongo que terminó su carrera. Gracias a Dios terminó su Amén. carrera. Pero ¿qué pasó en ese lapso de tiempo antes de tener la frecuencia de su canal? ¿Qué hacía? Precisamente me enfocaba en terminar la carrera, contaba con el apoyo de muchos colegas, trabajaba en Radio Liberación, en un noticiero y a la par en un canal de televisión que era Canal 5 de Margarita Urbina y ahí hacía un programa juvenil. Mi inicio en la televisión fue con un programa juvenil que se llamaba Conéctate Acá. Tenía mucha audiencia, lo medíamos por la cantidad de llamadas, de mensajes que recibíamos, la gente en la calle te decía, ay, era el boom en aquellos entonces, era el boom la televisión y ver a alguien salir. Nosotros promovíamos mucho los talentos locales, los artistas locales que cantaban reggaetón y bueno, era el boom el reggaetón en ese entonces. Luego de eso me sale la oportunidad de ser delegada de Intur. Me proponen el trabajo, dije que sí, inmediatamente, pero antes de ese trabajo yo estaba como relacionista pública en la UCATSE, en la Ok. Universidad Agropecuaria, y trabajé allí alrededor de 2 años. Cuando a mí me hacen la propuesta para trabajar en Intur, yo tengo que hablar con el rector de la universidad y decirle de que voy a renunciar porque tengo una mejor oportunidad de trabajo, mejor salario. Y él me dice, no, no te me vayas.
yo te voy a aumentar, quédate con nosotros trabajando. Hicimos un trabajo maravilloso en lo que es el área de relaciones públicas, teníamos un programa, sacamos una revista, era muy dinámico todo lo que hacíamos en la UCATSE. Renuncié al final, me voy porque yo igual iba persiguiendo un sueño de verme como una profesional completa en muchas áreas de mi vida. Acepto el trabajo, estando trabajando en Intur como a los 4 años, me sale la propuesta de la frecuencia. Yo acepté y trabajaba en Intur a la par, pero me demandaba mucho Ok, tiempo el sí. trabajo del canal y tuve que renunciar. Me fui, me aventuré, mi mamá con las manos para arriba, ¿qué está haciendo? Pero bueno, como siempre lo he dicho, siempre he tenido el respaldo de Dios. Dios ha sido muy bueno conmigo en muchas áreas. Me voy para la frecuencia del canal para trabajar y hasta la fecha pues seguimos ahí. Entonces usted es la mera mera, la mera jefa. Pues digamos lo que es sí, no, porque nosotros nos regimos a la empresa Telecable Estelí, la empresa Telecable se rige al ente regulador que es Telcor, entonces tenemos como que una línea Ok, a seguir de trabajo. ok. Cuando inician el canal, ya alcanzando su sueño, ¿cómo inicia la programación? ¿Cómo es? ¿Tiene que comenzar de cero? Económicamente, ¿cómo le fue? Era comenzar de cero todo. O sea, era comprar que el cassette, porque en aquellos entonces no teníamos estas cámaras modernas que ahora les metes una memoria. Era comprar el cassette VHS, el DVD. Y tuve el apoyo de una persona que en ese momento estaba conmigo. Él me apoyó 100% para que materializara yo ese sueño, porque era un sueño que yo tenía desde niña y él siempre me decía, conta conmigo, conta con mi apoyo. Y vivo muy agradecida con él hasta la fecha, hasta mis años, porque fue un hombre que sí me apoyó muchísimo y yo siempre he dicho que cuando tu pareja te apoya, tu pareja te ama, porque que tu pareja te motive, te impulse a que vos crezcas profesionalmente, es una persona que siempre va a querer el bien para vos y de esa manera yo me inicié en el canal, conté con un apoyo de jóvenes muy entusiastas que tenían aquella hambre de trabajar en televisión y así fue. Así comenzamos nuestra programación, pues era película, muñequitos, después comenzamos a diseñar lo que era el formato del noticiero, ver cómo lo hacíamos, cómo editábamos. Fue un aprendizaje, en todos estos años ha sido un aprendizaje muy grande. Es bonito porque eh, vas aprendiendo diferentes cosas, o sea, estás ya metido en el rollo, Sí. pero no solamente tiene que dedicarse a hacer noticieros, sino que tiene que aprender a hacer diferentes cosas. Eso es muy bueno, me gusta, me apasiona, la verdad que sí. Escucharla también me apasiona mucho porque estamos indagando, incursionando, aprendiendo y sé que experiencias como esta nos ayudan a seguir adelante. Bueno, se desarrolla en lo que es el canal, el periodismo. ¿Y cuándo vino Jesús a su vida? Jesús vino a mi vida desde hace mucho tiempo, o sea, desde muy joven. A los 14 años yo nací en el catolicismo y a los 14 años yo tenía una fijación, una obsesión con las monjas. Yo quería ponerme el hábito de las monjas. Y a mi mamá yo le había dicho que me ingresara en un convento porque quería ser monja. Hubiera sido una monja buena onda, creo. Pero mi mamá, Una monja relax. relaja. Pero mi mamá se opuso. Me dijo que no. Y me gané el mal apodo en mi familia de la monjita. O sea, toda mi familia me decía la monjita. Cuando yo veo mi sueño truncado, que no podía ser monja, me dice mi mamá, cuando seas mayor de edad, ahí decidí vos lo que quieras hacer, pero mientras, no, no, es que yo no quiero que seas monja, mejor, ahí mira más adelante. Bueno, ni modo, pues hacerle caso a la mamá. Como a los 17 años yo conozco a una persona que pues daba mensajes utilizando el don de la adivinación. Me enganché mucho en esa línea, creyendo yo que era algo que venía del Señor. Y hay que tener mucho cuidado y Sí, pedirle siempre a Dios discernimiento, que siempre nos revele si eso es de Él o no es de Él.
Pero yo tenía 17 años, era una niña, me agarró esta persona con el don de adivinación y comenzó a decirme una cantidad de cosas que me dejaron boquiabierta y yo dije, wow, qué impresionante. Y me metí mucho en esa área, muchísimo al punto de que puse mi vida en peligro, porque yo era una persona tan sometida y tan entregada que yo me iba hasta las 2:30 de la noche de ese lugar. Y en una ocasión, yo esperando taxi en un punto específico de Estelí, me interceptan 6 jóvenes de un grupo delincuencial y yo cuando veo los chavalos, yo dije, ¿corro o no corro? Fue una película que Sí, pasó sí, sí. rápido por mi cabeza en ese momento y tenía que tomar la decisión en cuestión de segundos. Y yo dije, si corro, me va a ir mal porque ellos corren más rápido que yo, son 6 hombres, me van a lastimar, me van a golpear. Y si no corro, Señor, aquí estoy, protégeme. Decidí no correrme y quedarme parada ahí. Se acerca uno de ellos y me pone la mano en el hombro y me dice, mi amor, ¿y qué haces sola acá? Y yo, nada, ¿qué te importa? O sea, yo inmediatamente adopté una posición de revancha, o sea, una posición de no temor. O sea, yo me les rebelé a ellos y me puse enojada también. Y comenzaron a pedirme cigarros, yo no tengo, dame dinero, no tengo. Y en una de tanto jugueteo con las manos me empezaron a empujar uno contra otro y decían, aquí tenemos carne fresca, mira lo que nos cayó y que no sé qué. Pero el jefe del grupo me queda viendo y me dice, ¿cómo te llamas? Y le digo yo con una actitud desafiante, ¿qué te importa? No, decime cómo te llamas, no, ¿qué te importa? Ay, le dice el otro, ¿qué importa cómo se llame? Sí, Vamos sí. a disfrutar la noche con ella ahorita. Sí. Y yo en ese momento, Eliezer, yo bajando todos los santos. Padre Santo, que a mí no me pase nada aquí, por favor, Señor, yo no me he portado tan mal para merecer algo así, pero, o sea, yo por dentro estaba muriéndome de temor, pero por fuera yo a ellos les reflejaba valentía. Sí. Cuando el jefe del grupo me vuelve a decir, ¿verdad que vos sos Dulce María? Yo me quedo y yo dije, aquí me quedé. ¿Por qué? Le digo yo. Eh, Vos sos la que haces el programa. Y yo, ¿cuál programa? El programa juvenil. Maje, esta es la que nos pone la música. Y yo así como que en ese momento yo siento que el alma me regresa al cuerpo. Y le digo, sí, soy yo. Ya el señor me dijo cuál era el video musical que ellos pedían mucho. Y le digo, sí, ustedes son los que piden. Sí, viste, ella, muchacha, pero ¿qué hace sola? Usted acá, mire lo que le va a pasar, que cualquier vago se le puede acercar y Sí, estaban ellos ellos ahí. eran los vagos. Y yo dije en ese momento, gracias Señor, de lo que me has librado. Los muchachos me acompañaron hasta un lugar seguro para que yo esperara un taxi, monto el taxi, y amenazaron al taxista que me llevara con bien, que cuidado me hacían algo, que ya le habían visto la cara y habían anotado la placa del taxi. Y yo, cuando yo entro a la casa, yo sentí que el calor volvió a mi Sí, cuerpo. sí, Yo sí. iba helada, yo iba como un muerto. Y yo dije, gracias Señor de lo que me has librado. El Señor se me ha revelado desde muy pequeña, pero yo vengo a los pies de Cristo casi a los 30 años. Cuando yo recibo un diagnóstico que yo no podía tener hijos. Ok, permítame un momento. Ya vamos a entrar a ese milagro. Se me hizo una interrogante, una pregunta que quiero hacerle. Cuando usted me dice que se estaba involucrando mucho en el asunto de la hermana profética, cuando me dice que se estaba involucrando, ¿era que usted estaba lanzándose a adivinar también o cómo era el rollo ahí? No, lanzándome a adivinar, no. Era una miembro muy activa, muy comprometida. Era de las personas que yo llegaba 2 horas antes y llegaba a limpiar el lugar, a poner las sillas, Ok, a preparar café, a tener agua, a recibir a la gente, a ser una persona que como protocolaria sí, en sí, sí, esa entiendo. parte, pero nunca tuve interés en aprender ese don de adivinación. Bien, entonces usted a los 30 años vino Jesús, me cuenta por un diagnóstico. Por un diagnóstico. Cuéntenos un poquito de eso. Para ese entonces yo tenía una pareja y a los 3 años de estar juntos fue como el plan familiar que decidimos tener un hijo.
Lo extraño era que yo no podía salir embarazada. Yo decía, bueno, ya no tengo ningún método anticonceptivo, no sé por qué no puedo salir embarazada. Y era una frustración cada mes para mí hacerme la prueba. Perdí la cuenta de cuántas pruebas de embarazo compré. Y yo lloraba, yo sufría y yo decía, Señor, ¿qué hay de malo conmigo? ¿Por qué no puedo ser mamá? Yo quiero tener un bebé. Y llegó un punto que yo me obsesioné con estar embarazada, que yo me fabricaba ideas de embarazo, o sea, como dolores en la espalda, como que sentía que el vientre me iba creciendo. Yo Sí, decía, ay, ya me veo pancita, pero es la misma parte que la sociedad te presiona también. Cuando te hacen la famosa pregunta, ¿se te vira el tren? Busca tener tu hijo. Y muchas veces no saben cómo pueden lastimar a una mujer, porque las mujeres no salen embarazadas no porque no quieran, sino porque no pueden. Así de sencillo como me pasó a mí, yo no podía salir embarazada y sentir esa presión muchas veces de que ya estás vieja, que estás esperando, ya tienes más de 30 años y nada que salir embarazada. Yo veo en una cruzada de sanidad y milagros al pastor Otoniel y yo dije, wow, cómo es Dios de maravilloso, cómo Dios hace grandes milagros, porque yo vi a un señor en silla de ruedas levantarse y yo dije, bueno, si el Señor hizo que este hombre que era paralítico se levantara, ¿cómo no va a hacer un milagro conmigo? O sea, en la misma ignorancia espiritual de uno que cree de que porque lo hace con uno lo va a venir a hacer con sí. vos, y pedí perdón al Señor en su momento. Yo me acerco a la iglesia del pastor Otoniel y para ese entonces venía un tiempo de ayuno y oración, que eran 21 días, y teníamos que ir a las 3:30 de la madrugada a la iglesia a orar. Recuerdo que era de 3:30 a 6:30 de la mañana. Me voy, me meto de lleno, y yo estaba ahí de rodillas y yo no sabía ni lo que estaba haciendo. Pero yo dije, bueno, Señor, por fe estoy acá y yo sé que va a hacer el milagro en mí. Sé que lo va a hacer, confío que lo va a hacer. Nadie sabía cuál era mi petición porque yo sentía vergüenza de que me vieran como un animal raro, o sea, de que, ay, no puede tener hijos, mírala. Y ese estigma feo de que hay de las mujeres que no pueden salir embarazadas. Entonces yo tenía mucho temor de ser señalada. Cuando se da la noche de sanidad y milagros, el pastor Otoniel comienza a predicar y recuerdo muy bien que él se apartó el micrófono de su boca y se me acerca al oído y me dice, lo que tanto estás pidiendo, lo que tanto estás anhelando, Dios hoy te lo está dando. Y él colocó mi mano en el vientre sin saber qué era lo que yo estaba pidiendo. Y yo sentí, Eliezer, un fuego, pero un fuego que yo nunca había experimentado. Era un fuego que yo sentía como que algo se estaba quemando por dentro de mí. Y comencé a sudar y yo comencé a llorar. Y me dice el pastor Otoniel, ya está hecho. Eso es lo que el Señor te dice este día. Se fue el pastor, yo me quedo en estado de shock porque yo sentía como se movía algo en mi vientre y se quemaba algo por dentro. Yo no sabía qué estaba pasando. Al mes, yo dije, ya no sigo haciéndome pruebas. No. Segundo mes de esa noche de sanidad, ya no me sigo haciendo pruebas. ¿Para qué? No salgo embarazada. Al tercer mes, con el papá de mi hija, decidimos hacer un tour por Matagalpa, Jinotega, en moto. Imagínate, nos metimos a unos lugares. Y yo le hacía mucho la broma porque él se metía Unos baches. en unos baches. Ay, vos espérate lo que me duele la espalda, me vas a sacar el niño, le decía yo, ¿cuál chico? Ese no es mío, ese chico. Entonces, hacíamos mucha burla sobre eso. Después de ese viaje, cuando volvemos, yo tenía un dolorcito muy fuerte en la parte baja del vientre y en mi espalda, pero me hice un té de canela, se me va a quitar. Me compré una pastilla para el dolor, se me va a quitar. Saco cuenta, no me ha bajado, dije yo, ¿qué pasó? Ay, no, 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 ya no me sigo obsesionando con Ujú. el embarazo, ya no quiero saber de eso, ya no quiero comprarme otra prueba. A los 15 días de volver del viaje, yo compro una prueba de embarazo porque la curiosidad me ganó y las dos rayas se pusieron inmediatamente. Yo me quedé en shock, Eliezer, y yo dije, no, no puede Hay que ser. comprar otra. Y la boté y fui a comprar otra, las dos rayas. No,
No, no, no, no, no. O sea, usted no quería ilusionarse. No me quería ilusionar porque ya me había decepcionado por más de 3 años. Había llorado mucho, me había lastimado mucho el hecho de no poder ser mamá, de hacerme una prueba y ver que salía negativa. Para mí era muy duro, o sea, yo sufría, yo lloraba, pero yo lo hacía en silencio, porque nadie sabía en mi casa, nadie sabía en mi casa. Cuando me hago esa prueba, a la semana yo decido hacerme la prueba de sangre. Yo dije, con esta yo estoy Sí, ya más con que eso queda segura. tranquila. Me voy al laboratorio a las 8 de la mañana. Me dice la muchacha del laboratorio, véngase a las 11:30 para entregarle la prueba. Llego a las 11:30 y cuando llego está una muchacha que estudió conmigo en la secundaria y muy contenta me dice, ¿qué tal, Dulce? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, felicidades. Y yo, ¿por qué? Y yo dije, ¿qué habré hecho? O sea, en mi ignorancia yo nunca me imaginé que era la buena noticia que me iba a dar. Está embarazada. Y yo, ¿qué? Eliezer, en el momento que yo me estoy sentando, y lo recuerdo como que fuera ayer, está sonando la sirena, anunciando a las 12 del mediodía. Yo dije, esto no puede estar pasando, esto es un sueño. Yo escuchaba la sirena y era como un eco que se escuchaba a kilómetros. Y me dice ella, ¿estás bien? No. Y me fue a traer agua porque dice que me puse pálida, 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 perdí el color y comencé a llorar. Yo llegué a la casa y mi mamá trabajaba en la policía, ella siempre llegaba a las 12 del mediodía a comer, se iba a las 2 para su trabajo. Y yo decía, ¿cómo le digo a mi mamá? Imagínate, o sea, yo estresada, ¿cómo le Sí, sí, decía a mi sí. mamá la noticia? Mi mamá ya tenía 2 nietos para ese entonces, por parte de mi hermana. Y cuando llega a almorzar, dije yo, no, pobrecita, no le voy a decir ahorita porque le puede caer mal la Sí. comida. La pensé y dije, no, mejor cuando vuelva del trabajo a las 5. Pues ese día llegó a las 7 por el trabajo. Llegó cansada, yo la quedaba viendo, yo sentada en la cama, mamá, te quiero decir algo. Ajá, hija, me dice, ¿qué pasó? Pero yo veo que se quita la camisa de uniforme y la vi tan cansada que yo dije, Dios mío, ¿cómo me va a recibir esta noticia mi mamá? Y lo primero que le dije fue, mamá, dime, hija, ¿estás preparada para otro nieto? Y se soltó a llorar. Y me abrazó, fue un momento bien especial. Y hoy por hoy mi hija es muy, muy, muy pegada, muy cercana a ella, al punto que no le dice abuela, le dice mamá. Entonces ese ha sido uno de los regalos más maravillosos. Imagínate que si Dios respondió una petición, un sueño que yo tenía como mujer. Y yo le digo a las mujeres que si ellas están en la misma posición que yo estuve hace muchos años atrás, que sigan confiando en el Señor, porque el Señor hace posible lo imposible. Es súper impresionante porque por eso mismo que usted dice, o sea, es la fe, pero no solamente la fe, sino el actuar. Así El actuar, no solamente quedarse ahí. La misma Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Yo puedo tener fe de que algo me va a pasar en la vida, de lo que yo estoy queriendo o sí, necesitando. Pero si no trabajo para ello, si no busco a Dios, si no me consagro, si no hago algo, entonces creo que va a ser difícil que Dios nos responda. No solamente es quedarse con la fe, sino actuar. Me comentaba que se metió a ayunos, se metió a oración de sí. madrugada. Estaba provocando que Dios hiciera algo. Y en el momento que menos se lo imaginó, apareció la respuesta de Dios. Y es que Dios así es en nuestras vidas. Pero tenemos que ser persistentes, siempre. Orar por lo que, o sea, llamar las cosas que no son como si fuesen, dice la Biblia. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y después lo vamos a ver, lo vamos a lograr. Gracias a Dios, usted ya puede ver su milagro, caminar por ahí. ¿Qué se siente? Eh, es algo, a veces ni me lo creo, porque mi niña actualmente va a cumplir 10 años, imagínate, ese 10 años, Dios me dio ese maravilloso regalo. Cuando yo la recibí en mis brazos la primera vez, me pareció un sueño. Yo decía, wow, esto salió de mí, lo que yo tanto quería. Y algo muy especial que Dios me hizo fue que yo le pedí una niña. Yo decía, Dulce, no importa si es niño o niña, con tal que venga sana, pero en mi corazón yo deseaba y anhelaba y soñaba una niña. Y hasta en eso Dios fue bondadoso, fue misericordioso,
fue un padre para mí al responderme esa petición que yo decía, wow, me diste una niña. Y yo la revisaba, y yo la tocaba, y yo la abrazaba. Y es una niña que te puedo decir, Eliezer, que es enviada por parte de Dios. Es una niña con un corazón muy bondadoso. Tiene una madurez a pesar de su edad. Yo le digo, amor, vos sos una viejita atrapada en el cuerpo de una niña porque de repente te da consejos, o sea, de repente te dice cosas y te quedas así como que, wow, o sea, qué niña, qué inteligencia. Y ella tiene mucha afinidad con las personas mayores. Ella con los vecinos del barrio que ya son mayores, ella es amiga de toda la gente que es mayor, es una niña que tiene una gracia, una luz muy especial, muy única y yo verla así, verla sana, verla completa, verla diseñada con el plan del Señor, yo digo, wow, Señor, gracias. Y cómo no servirte, cómo no honrarte, cómo no glorificarte, cómo no decir ese milagro maravilloso que hiciste en mí para que la gente crea, la gente confíe. Yo no estoy acá diciendo una mentira. Yo tengo un diagnóstico de un médico profesional que yo era estéril, que yo no podía tener hijos. Y Dios cambió ese diagnóstico. Y si Dios lo hizo conmigo, Eliezer, lo puede hacer con cualquiera. No necesariamente en el área de la maternidad. En muchas áreas hemos visto cómo Dios se glorifica, cómo Dios hace posible lo imposible para lo que el humano no es Así posible, porque Él es nuestro médico por excelencia. Sí, y a eso yo quería llegar. Yo quería decirle, o quiero decirle, que tiene muchas responsabilidades. Número uno, en lo personal, nunca dejar de creer. En lo que sea, si Dios le pudo conceder su milagro de su embarazo a su niña, ¿qué hay imposible para Dios? No hay nada. Otra responsabilidad, llevar o instruir a la niña en el camino del Señor, pero con la mentalidad de que no hay nada difícil para Dios. Y la otra responsabilidad es usar todos los medios que usted pueda, los que tenga, los que sean, para decirle a la gente que no hay nada imposible para Dios. Me gustaría que le regalara unas palabras a todas esas mujeres y hombres que tienen ese problema de ser estériles, para que ellos puedan recibir una palabra de confianza, de fe. Lo que les puedo decir es que a mí me pasó como la mujer que pasó sangrando por 14 años y tocó solo el borde del manto de Jesús y ella fue sana por su fe. Puedo decirte que si eres cristiano, ya estás congregado en una iglesia, parte del milagro ya está en proceso. Tu fe debe aumentarse. Si Dios lo hizo conmigo, no conociendo su palabra, si Dios lo hizo conmigo, yo ignorando lo que hacía en esas madrugadas, ¿cómo no lo va a hacer con un hijo de Él que está sometido, que esté en disciplina, que esté en obediencia? Siempre lo he dicho, Eliezer, que Dios nos prepara para los milagros. Nunca te va a dar algo que no vas a estar preparado y capacitado para poder recibirlo. Y la edad que yo recibí mi hija fue a los 32 años. Y era la edad que Dios tenía destinada para mí. Si hubiese sido 10 años antes, creo que hubiera sido un desastre como mamá. Pero cuando yo recibo a esa niña con tanto agradecimiento, con tanto amor, con aquel fervor de que esto es mío porque Dios me lo regaló. Y sobre todo mantener un agradecimiento genuino, no decirlo del diente al labio, sentirlo en el corazón. Gracias, Señor. Y mantener siempre una gratitud ante los milagros, mantener siempre gratitud ante las buenas nuevas que Él nos da. Y siempre confiar y creer que no va a ser en nuestro tiempo, va a ser en el tiempo de Dios. Amén, amén. Entonces que todos puedan recibir esas palabras. No es en su tiempo, es en el tiempo de Dios. Hay que estar preparados para el milagro y a veces, como dice usted, no lo recibimos por eso, porque no estamos listos, no estamos preparados. ¿Y cómo podemos prepararnos? Como dice usted, en oración, en ayuno, en integridad, en búsqueda, pero sobre todo algo muy importante, ser agradecidos con el milagro o sin el milagro. Así es. Porque Dios sigue siendo Dios con el milagro
sin el milagro. Y Él seguirá siendo Dios eternamente y para siempre. Y sobre todo que se haga su voluntad antes que la nuestra. Es muy hermoso poder escucharla, Dulce, escuchar ese testimonio tan bonito, tan edificante. Después de que pasa eso, supongo que se comenzó a congregar. Definitivamente que sí, me comencé a congregar. Yo me congrego en Iglesia Vástago y fue mi primer casa espiritual. Y de la mano del pastor Otoniel, de Dianita Pineda, tuve ese abrazo de Dios a través de ellos, tuve ese primer amor a través de ellos. Yo vivo muy agradecida con Dios por habérmelos presentado como mis padres espirituales. Vivo muy agradecida con el Señor. Actualmente están fuera de nuestro país, pero nos dejaron dos personas maravillosas con las cuales trabajamos en la obra de Vástago. Tengo el hermoso privilegio de ser servidora y ese ha sido uno de los logros más importantes para mí, quizás para el mundo. Dirán, ¿de qué está hablando esto? No saben lo maravilloso. Cuando te entregas a los caminos del Señor y lo haces de corazón, lo disfrutas. Es algo único, es algo maravilloso. Ya he tenido el privilegio de predicar 3 veces y digo, Padre Santo, respáldame, que no diga una locura como que cierren sus manos y levanten sus ojos. Levanten sus ojos. No, Dios ha sido muy bueno. He tenido mucho respaldo por parte del Espíritu Santo a la hora de que me ha tocado predicar. Y creo que ese ha sido mi medalla de oro en los caminos del Señor. Y Dios ha sido muy bueno conmigo y en gracia, en misericordia, en amor, yo lo mínimo que puedo hacer es hablar de sus maravillas, es hablar de sus milagros, es hablar de que es un Dios que hace posible lo imposible. Yo he estado al borde de la muerte en 3 ocasiones y Él me ha levantado del valle de los huesos secos. Y puedo decir que tenemos un Dios vivo, un Dios de promesa y un Dios que cumple. Amén. ¿Cómo ha sido su experiencia eclesiástica? ¿Cómo ha sido su experiencia en la iglesia? Porque sabemos que el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Tiene sus hermanos raros, sus hermanos que son tranquilinos, confianzudos y de todo un poco. Pero también hay sus buenos hermanos, pues los hermanos que realmente están sirviendo en la obra del Señor. Le han salido así hermanos incómodos, de esos hermanos pleitistas de las iglesias, que en vez de edificar tratan como de dañar. Han salido de todo, a los famosos chuletudos, ¿qué les dicen? Han salido de todo. Precisamente con mi pastor Fernando. ¿Lo qué digo? ¿Lo qué dijo? Los chuletudos. Precisamente hace pocos días yo platicaba con el pastor Fernando y me hablaba de que hay 2 tipos de cristianos, el cristiano carnal y el cristiano espiritual. Yo digo, Señor, manténme siempre en el cristiano espiritual, no en el carnal, porque así te encontrás de todo, pero tu mirada tiene que estar fija en Cristo. Si vos perdés tu primer amor, si vos perdés tu enfoque en la obra del Señor, te vas a decepcionar, porque si en el mundo nos decepcionamos, sí, en la vida cristiana nos vamos a decepcionar aún más, porque ese es el plan del enemigo. El plan del enemigo es que te decepciones por completo y digas, si en el mundo me va mal y en la vida cristiana me va mal, que estoy perdiendo mi tiempo acá. La única diferencia que hay siendo cristiano es que contamos con el amor, contamos con la bendición y la protección de Dios, que siempre nos va a alejar de todo mal, de todo peligro. Y hay hermanitos bandidos, pues, o sea, que es como que hermana, usted está sola y venga que el Señor le reveló en un sueño que usted y yo tenemos que estar juntos, que cómo es posible que una mamá soltera, la Biblia dice que no puede estar sola y pues es bonito escucharlo, porque es donde yo le digo, sí, se lo revela el Señor a usted, pero a mí no. Entonces, el Señor ha sido muy bueno, me ha apartado de una cantidad de lobos, me ha apartado de una cantidad de cristianos carnales, bandidos. Igualmente me ha guardado de cristianos que van con un doble propósito. Uh-huh. Gracias al Señor, pues en nuestra congregación somos una familia muy unida. De hace muchísimos años, creo que ese también nos ayuda mucho, nos ayuda muchísimo, pero sí me ha tocado en otras iglesias donde a veces he ido,
por invitaciones o por nos mandan a acompañar, y pues una vez me salió una hermanita y me dijo, ¿usted es cristiana? Sí, le digo yo. Pues déjeme decirle que usted no parece cristiana. Y yo, pues, ¿cómo que no parezco cristiana? No, es que usted tiene un espíritu de Jezabel. Mire, usted se maquilla, usted se pinta, y usted el pelo, y que usted se arregla, y que usted tal cosa. Y yo, bueno, hermana, es que fíjese que le voy a decir algo. Yo no quiero parecer una cristiana. Yo quiero ser una cristiana que ayude a otros a ser un buen cristiano. Porque Cristo no nos manda a juzgar, Cristo no nos manda a criticar, Cristo no nos manda a señalar, Cristo nos manda a amar, y que ese amor se reproduzca dentro y fuera de la iglesia. Bueno, Dulce, estoy muy agradecido con usted por el espacio, o sea, el espacio de su agenda tan ocupada. Yo sé que no solamente se dedica al periodismo, sino que hace otras cositas más. Y yo le agradezco por haber participado en este proyecto tan bonito que me está gustando, me está encantando, me está edificando. Yo sé que a muchas personas también. Me gustaría escuchar sus palabras finales de despedida, pero no despedida de esta tierra, de este mundo, de este planeta, sino de este episodio del día de hoy. Que le diga algo a todas esas madres, a toda esa gente que tiene sueños, que tiene proyectos, que tiene una meta, unas palabras que los edifiquen. Pues al contrario, agradecerte por la invitación. Sabemos que este espacio es un espacio, y te lo he dicho, que tiene el respaldo de Dios a través del Espíritu Santo. Hemos visto a través de los diferentes programas cómo los invitados han dejado su huella, su marca, y ese es el propósito, de que el Señor se revele y se manifieste a través de este bonito espacio que se ha creado y que ha venido creciendo, y creemos y confiamos que así va a ser, va a seguir creciendo. El consejo que les puedo dar es que no renuncien a sus sueños. Primeramente, profesionalmente hablando, no renuncien a sus sueños, que confíen y crean en su propia capacidad, que nunca se sometan a nadie que los intimide o los haga creer que no son capaces. Nosotros por naturaleza somos capaces de muchas cosas. Lo que pasa es que tenemos ese factor miedo, que solos no podemos y solo no estamos. Estamos con Dios. Y siempre y cuando contemos y confiemos en que Dios es nuestro capitán del barco y que Él va delante de nosotros, nada ni nadie nos puede hacer daño. Y si en algún caso nos toca vivir una prueba, una experiencia, un por qué, Señor, estoy sola, con el tiempo te vas a dar cuenta que es necesario, porque Dios te prepara, Dios te capacita. Dios nunca te va a dar algo sin que estés preparado. Es como un licenciado de la universidad, tiene que pasar 5 años, 5 niveles para poder obtener un título. Eso pasa también a nosotros como cristianos. No, nunca vamos a tener un mérito, un reconocimiento por parte de Dios sin ser preparado. Porque decía una amiga predicadora, predicador, predícate. Así es. Yo no te puedo venir a hablar de algo que yo no he vivido. Yo no te puedo venir a hablar de algo que yo no he experimentado. Yo te puedo decir que soy testimonio fiel y vivo que Dios hace milagros y que tenemos un Dios vivo, un Dios que cumple, un Dios que responde, un Dios que ayuda a sus hijos. Pero sus hijos tienen que estar sometidos en ayuno, oración, obediencia, disciplina, y que su testimonio hable por ellos. Amén. Muchas gracias. Recuerden, Dios todavía sigue vivo, sigue haciendo milagros. Que Dios te bendiga y te hable en este capítulo. Chao.